La paz de Dios, amados hermanos, amigos que nos están viendo, están escuchando a través de estas plataformas de las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por ICR Medios. Les damos la bienvenida a nuestro estudio más que Dios nos permite llegar a este domingo, amados hermanos. Les digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el momento que ustedes nos estén viendo, amados hermanos, y esperando que este estudio que el Señor hoy nos ha puesto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Yo quiero saludar al siervo del Señor, a mi hermano Hugo, que va a estar con nosotros, y darle la bienvenida, hermano Hugo, paz de Dios. Hermano Edgar, paz de Dios, saludo también. Hoy nos toca, gracias a Dios, participar de este tema a todos nuestros hermanos y amigos. Como dices bien, esta plataforma va, a veces algunos hermanos lo observan y amigos lo observan en la mañana, en la tarde o en la noche. Esa es la virtud de las nuevas tecnologías. Adelante, hermano Edgar, gracias a Dios. Pues amén, pues vamos a hacer esta oración para poder empezar este estudio que el Señor tiene para todos nosotros, amados hermanos. Si gustan, por favor, ahí inclinar su rostro y vamos a hacer esta oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos infinitamente gracias porque hoy nos permites, día domingo, primer día de la semana, poder estar delante de tu presencia, Señor, poder estar aquí en este estudio, el cual te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos lleves, bendito Padre, de la mano, para que este estudio sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos, amigos, oyentes, y que nos estén viendo, Señor, en cada rincón que llegue esta señal, bendito Padre. Te pedimos que todo sea de bendición y gran edificación para cada uno de mis hermanos, Padre. Te ponemos en tus manos, Señor, cada palabra de mi hermano Hugo, de un servidor, Padre, y que todo sea de gran bendición. Gracias te damos, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues mis amados hermanos, tenemos el gusto y el gozo de poder presentar esta parte de este estudio, el líder y sus características. Seguimos con todo lo que es un líder, tanto en la iglesia, pero no solamente hay líderes en la iglesia, también podemos ver que el cristiano hoy en día, el hombre y la mujer de vanguardia, están en una casa, en sus hogares, con sus familias, con los hijos, con la esposa, viceversa. También están en la escuela. Hoy en día hay jóvenes líderes en sus trabajos y todo lo que nosotros podemos ver, lo que Dios nos ha puesto, pues cada persona, cada hijo de Dios tiene características específicas. Hay muchos que podemos decir que pueden ser líderes, ¿sí? Simplemente por el hecho, a veces se piensa que por mandar, y a veces no es eso, sino un líder tiene características muy, pero muy, muy precisas. Un líder debe de ser un ejemplo. Un líder cristiano debe de ser un líder con fe. Un líder debe de aprender a basarse en la palabra de Dios, tener una formación en oración, pero también una parte de cómo poder ser con sus demás hermanos, que aprenda a servir. Por eso son características que tiene el líder de hoy en día, el líder de vanguardia, sí, que debe de tener para poder estar al frente de una iglesia, de algún grupo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que esto es lo que nos ha dado Dios para poder cuidar de todo lo que el Señor nos ha puesto para poder cuidar su rebaño. Así que, mi querido hermano Hugo, pues vamos a comenzar con un líder, debe de ser ejemplo. Muy bien, muy bien. Perdón, aquí de pronto los botones se esconden. Un líder debe de ser ejemplo. Estas cuatro características que menciona nuestro hermano Edgar son básicas. Desde luego usted puede encontrar muchas más en la palabra de Dios, pero estas, mi querido hermano Edgar, estarás de acuerdo, son las básicas, efectivamente. Se menciona ser un buen ejemplo. Iremos explicando cada una de ellas. Tener fe, vivir en la palabra, en oración y servir a otros. Vamos a empezar con esta primera característica, para lo cual yo le voy a pedir que abra su Biblia. Todos vamos a hacer este ejercicio en esta hora. En la primera carta que escribió el apóstol San Pablo a los Corintios, ahí en su capítulo 4, en el verso 16, para la gloria del Señor. Fíjese cómo el Señor para cada ocasión de la vida siempre tiene un consejo a través de su palabra.
Dice la palabra, por tanto, os ruego que me imitéis. Es uno de los textos más cortos de la palabra de Dios, hermano Edgar, y escribe el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto. Es impresionante. Yo no sé si usted que está escuchando en este momento esta breve reflexión de este tema tan importante, el líder y sus características, si usted pudiera voltear con alguien que esté a su lado y le pudiera decir, oye, imítame, sé imitador de mí. Qué difícil sería, ¿no le parece? Creo que Pablo, para poder decir esto, tuvo que efectivamente ser primero imitador de aquel que nos dio el gran ejemplo aquí en la tierra, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Pablo, sin embargo, fíjese cómo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Usted como padre le podría decir esto a sus hijos, imítame, sigue mi ejemplo, dicho de otra manera. Usted como mamá le podría decir a sus hijas, sigue mi ejemplo en cómo hablo, en cómo me conduzco, en cómo me visto, ¿verdad? Qué importante es el ejemplo. Hermano Edgar, hay un dicho, ¿verdad?, entre los mexicanos, ¿verdad?, que a veces nuestros actos, ¿verdad?, hablan más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Es un Exactamente, hermano. dicho mexicano, ¿no? Pero creo que funciona en todo el mundo. Y qué difícil es esto, queridos hermanos, queridos amigos que también están observando seguramente este tema. La palabra de Dios, fíjese, le va a iluminar también a usted. A veces se Amén. piensa que solamente la palabra de Dios es religión, que es, eh, perdone usted, ir a un lugar y estar ahí a las órdenes de un líder religioso, pero no. La palabra de Dios nos enseña un camino mejor, seguir a Jesucristo. Creo que no podemos ser un buen ejemplo de los demás si antes no seguimos al ejemplo de los ejemplos, que es precisamente Cristo Jesús. ¿No te parece, hermano Edgar? Amén, hermano. Creo que ahí es algo que está tocando un punto muy importante, ¿no? Con este texto, por tanto, ruego ser que me imitéis. Es algo muy importante porque el cristiano no es el que está viendo es al pastor, a la hermana, al instructor, ni al hermano de al lado, es a Cristo, porque nosotros, nuestros ojos y nuestra mirada está en Cristo. Entonces debemos ser imitadores de Cristo, que ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro punto máximo que el cristiano debe de tener para que podamos, primero que nada, agradarle a Él, ser imitadores de Él. Y obviamente al ser eso, pues desde los más pequeños hasta los más grandes, pues nos van a ver y entonces pues van a querer imitar eso bueno que se está haciendo, ¿no? Ahora sí que un líder tiene esa, pues a lo mejor no podemos decir ventaja, pero sí siendo observado en todo momento. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos en el que está al frente, ahorita en los que estamos aquí, y todo está ahí, esos ojos puestos. Y todas las cosas buenas, pues que se van a tomar y también, si alguien hace algo incorrecto, bueno, también se puede tomar. Por eso debemos de imitar siempre a Cristo para hacer siempre lo correcto, amados hermanos. Muy bien, muy bien. Tú eres deportista, hermano Edgar, eres maestro de educación física. Eh, ¿Qué les enseñas a tus alumnos? Yo sé que vas a contestar esto, pero, y la respuesta es obvia, pero en el juego, en el deporte, a veces se hace trampa. Yo sé, ¿tú les enseñas a hacer trampa o a hacer lo correcto, hermano Edgar? Yo sé la respuesta, pero dinos aquí. Bueno, mire hermano, yo les enseño y a lo va a pensar hacer lo correcto, pero hay una cosa que sí les enseño, hermano, que desde uno está en hacer lo correcto. Yo cuando estoy trabajando como entrenador en los partidos, por así que en los partidos de fútbol, yo soy el que no le reclamo al árbitro, el que lo trato con respeto, al rival también. Hago las cosas para que también los mismos jóvenes que me están viendo hagan lo mismo, porque si yo me altero o digo algo incorrecto, todos hacen lo mismo. Entonces, Así es. ahí el ejemplo es uno y uno trata de enseñarle los mejores valores. Para no hacer trampa, lo que uno trata de hacer es enseñarles qué es lo correcto, qué es no lo correcto, y si hay algo que se tiene que hacer es cómo evitar caer en esas provocaciones. Muy bien. No, pues ese ejemplo del árbitro, ahorita me lo imaginé, ¿no? O sea, muchos reclaman y en cambio llegas tú tranquilos, ¿verdad? No, Sí, hay una autoridad.
Ahora, hablando de la autoridad aquí, se me viene a mi corazón esto. Efectivamente, para ser ejemplo como padres, como entrenadores, como usted, como ingeniero en su trabajo, como maestro en su escuela, como obrero ahí en la empresa donde usted está, como comerciante, ¿verdad? Podemos dar ejemplo a los demás, tanto a propios, a la familia, como a extraños. Y esta actitud de dar un buen ejemplo puede cambiar la vida de una persona en un solo día. Pero ya entrando en el plano en el plano espiritual, donde no vemos, vamos a decirlo así, al árbitro de la vida, ¿verdad? Al que pone las reglas en la vida, ahí necesitamos fe. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, hermano Edgar, acerca de un líder debe de tener fe, por favor? ¿Nos puedes explicar? Amén, hermano. Claro que sí. Pues primero que nada, nosotros como cristianos, pues nuestros ojos y nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo, en el autor y consumador de la fe, primero que nada. Y un claro ejemplo tenemos a Moisés. A mí me sorprende lo que él hizo. Primero que nada, él fue escogido por el Señor para sacar a su pueblo, pero desde su niñez, pues no estuvo con su pueblo. Estuvo educado y creado por un pueblo totalmente ajeno, otro tipo de creencias, otro tipo de educación. Y aquí lo más sorprendente es que cuando el Señor lo llama, cuando el Señor se presenta ante él se vuelve un seguidor de él y de creer toda palabra que Dios le decía para poder ejecutar, guiarlo. Eso para mí es algo sorprendente, ¿no? De toda la vida que él tenía, de haber sido educado con otros dioses, el haber presentado y al haber conocido al Rey de Reyes, Señor de Señores, al haber escuchado, ha de haber sido tan impactante ese encuentro que tuvo, que su vida cambió y ahí empezó a conocer la fe en el Dios vivo. Así hoy en día, los jóvenes, el adulto, pastores, ministras de vanguardia que deben de tener esa fe, es primero en el Señor. ¿Por qué? Porque hay a veces que la iglesia puede estar flaqueando en su fe y el hombre, el que está puesto por el Señor, el que debe de tener, tiene que sacar a esos varones o a esas mujeres, a esa iglesia, a que vuelvan a levantar su fe, ¿sí? Ahí se tiene una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque uno es el que tiene que estar ayudando a sacarlos, a levantarse de la situación por la que estén pasando, para que ellos puedan volver a tener esa fe, para que ellos vuelvan a correr, a creer en ese autor y consumador de la fe. Por ejemplo, hermano Hugo, usted que tiene esta parte de evangelismo, cuando se les habla a las personas que están conociendo por primera vez el evangelio, ¿se les presenta un Dios amoroso? Sí, pero a veces las personas ven a Cristo como la última opción, que a veces a ver si me hace caso. Y cuando le presentan un Dios que puede hacer todo, cómo un evangelista se lo puede presentar la fe para una persona que apenas va conociendo? Pues es una pregunta, digamos que difícil de contestar porque el, hay muchos evangelistas, como sabes, querido hermano Edgar, amigos, hermanos, eh, evangelistas que piensan que son ellos los que van a convencer a la persona, pero es el Espíritu de Dios, fíjese bien, usted y yo nacimos con una fe natural. Esa fe natural la tienen todas las personas que nacen en este planeta. Es el Espíritu Santo de Dios el que dirige esa fe al Dios verdadero, al Dios verdadero. Y usa para tal propósito a su pueblo, a su iglesia, a los evangelistas, a usted, hermano, hermano de verdad, nos hemos encontrado en estos días, hermanos que dicen, yo en mi vida me imaginaba que podía hablarle a alguien de Jesucristo. Son actos de fe. Un líder debe de tener actos de fe en su vida. Esos episodios donde parece, ¿verdad?, que no tenemos ya para el pago de la vivienda, el pago de la renta, quizás, el pago que tenemos por ahí pendiente, pero si confiamos, ¿verdad? Porque la fe, ¿verdad, hermano Edgar? Va de la mano es esto, confiar en el que no vemos, como Moisés. En este pasaje que tenemos en Hebreos,
Me impacta, hermano Edgar, esta parte que voy a señalar ahorita. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa es una expresión impresionante, ¿no, hermano? Entonces, como evangelistas, debemos confiar. Cuando damos la palabra, sin ver a Cristo, sin ver al Espíritu Santo, saber que Él está obrando, que Él está actuando a través de nosotros, pero es el Señor el que lo hace. Esta parte, yo creo que los líderes, ¿no, hermano Edgar? Debemos de tener esto. Los que estamos al Amén. frente de un grupo pequeño o grande, sosteniéndonos como viendo al invisible. Gloria a Dios, hermano. Y eso es muy importante porque hay a veces, no sé si usted ha escuchado, hermano Hugo, que Sí, se ha dicho, yo tengo una fe ciega en Dios. Y eso está mal dicho, porque Dios no quiere que seamos unos ciegos, sino nuestra mirada está en el Señor, así en ese Dios invisible, pero sabemos que está ahí, en el Señor Jesucristo, el que vino, el que murió, el que resucitó. Esa es nuestra fe en el Espíritu Santo, que no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces no podemos decir que es una fe ciega, sino es una fe hacia Él. Ahí recordamos lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo lo que el proceso que voy a estar pasando, pero sí por fe sé lo que va a llegar al final. Y eso es lo que a Dios le agrada, que como cristianos, como líder de vanguardia, debemos de tener esa fe para poder guiar a un grupo, para poder estar al frente de todas las actividades que Dios nos ponga, no solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, amados hermanos. es correcto. Esto de la fe, perdón, la interrupción, hermano Edgar, qué Bueno, importante. No tenemos una fe ciega los verdaderos hijos de Dios. Tenemos, como decía mi hermano, una fe puesta en Jesús. ¿Y por qué? Porque tenemos una fe sólida, fundamentada en la palabra de Dios. amén, Tener una fe ciega efectivamente es un riesgo. Hay gente que cree ciegamente en alguien porque le dijeron que esa persona, ¿verdad? Podía hacerle un gran favor. Y hermanos y amigos, caemos cuando esa fe natural no está bien dirigida, no permitimos que el Espíritu de Dios la dirija al Dios verdadero, va a tener usted problemas, vamos a tener problemas. Así que como padres, como hermanos, como hijos, como vecinos, como ciudadanos de este país, podemos confiar en Dios, hermano Edgar, confiar en amén, Dios, ¿verdad? Y depender de las promesas que están en su palabra. gloria a Dios. Y entonces, si el líder tiene fe, ¿en qué nos vamos a basar para tener fe? Porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, este tercer punto, ¿de qué nos trata, hermano Hugo? Muy bien. Como pueden ver, hermanos y amigos, vamos rápido, ¿verdad? Creo que vamos muy rápido, hermano Edgar, ¿verdad? Vamos a acabar antes que otras ocasiones. Bueno, esto es importante, lo que comenta mi hermano Edgar. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Hablamos hace un momento de una fe no ciega, una fe bien fundamentada. Este libro, la palabra de Dios, el libro, como sabemos, hermano Edgar, hermanos y amigos, el libro más perseguido de la historia. Este libro que se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente, eh, de verdad nos impresiona que tiene un solo tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En sus 66 libros, la Biblia nos habla de la redención del hombre, del plan eterno de Dios para salvar al hombre del pecado. Y bueno, efectivamente, mientras usted quiera liderar, fíjese bien, usted quiere estar al frente de un grupo que sirve a Dios, pero no lee la Biblia, pues no va a poder tener la herramienta espiritual, el alimento que necesita su alma, las bases fundamentales de la doctrina y la enseñanza del Señor para poder enseñar a otros. Es decir, no podemos dar, hermanos, de verdad lo que no tenemos, lo que no recibimos. Nosotros creemos que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Cuando usted, el consejo que hemos dado siempre aquí, el hermano Edgar también da clases a un grupo especial que se llama catecúmenos. Desde ahí les enseñamos que para poder leer la Biblia, primero hagan una sencilla oración. A veces la gente llega y lee la Biblia como un libro, perdóname usted, como leer una revista que venden ahí en la esquina de la calle. No, la Biblia es la palabra de Dios
inspirada divinamente y por lo tanto, la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Pero si usted quiere que Dios le hable, platique usted primero con Dios en una oración sencilla. Usted como líder debe enseñarle a los demás en su casa, en su negocio. A mí me da gusto que hay hermanos entre nosotros que tienen sus negocios y le enseñan a sus trabajadores a buscar también de Dios. No es una imposición, es una recomendación que les dan. Hermano Edgar, y yo he visto esta bendición a aquellos que leen la palabra de Dios. Cambia su visión de las cosas, ¿verdad? Si de pronto usted está como padre de familia, a lo mejor, perdóneme, es lo que estamos viviendo en este momento. A lo mejor es su condición que usted fue abandonado por la esposa, que a lo mejor usted, querida dama, fue abandonado por el esposo. Esto es lo que está viviendo este mundo. Pero mire, cuando usted habla con Dios y va a su palabra, Dios empieza a hablar a su corazón. Y la Amén. visión de usted como líder al frente de su hogar empieza a cambiar. De una visión negra, oscura, fatalista, Dios empieza a obrar a través de su palabra en su corazón. Pero son dos cosas importantes, hermano, de la palabra y la oración. La oración Amén. también, queridos hermanos, bueno, aquí tenemos las dos citas bíblicas que nos hablan acerca de esto. La primera, Mateo capítulo 4, verso 4, hablando de la palabra, hermano Edgar, ¿verdad? Cuando el Señor dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la escena de la tentación, hermano Edgar, ¿verdad? Cuando el enemigo lo tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Claro que Dios tiene poder para hacer todo eso. No solamente las piedras, Dios podría, y perdóneme lo que voy a decir a continuación, Dios podría convertir cualquier objeto en otro, pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de orden y Amén. Dios también es obediente al Padre Celestial, Señor Jesucristo como hijo, obediente y sujeto al Padre Celestial. Esto es impresionante, ¿verdad? Así que le responde al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es la palabra de Dios, ¿no, hermano Edgar? Amén, hermano. Y tomando esa cita, y cuando nos habla y vemos esa escena de la tentación al Señor Jesucristo, podemos entender que el enemigo también conoce la palabra del Señor. Y hay a veces que el cristiano no la conoce. Tristemente no la lee o nomás la ve los domingos. Hemos llegado a saber y conocer que hay a veces que muchos dejan la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 en su casa, pensando que simplemente con dejarla abierta ya va a ser algo totalmente místico. Y no, sino la palabra es porque se lleva a cabo, se vive para que ésta tenga ese poder. Pero primero hay que conocerla. Y ahí vamos a conocer a Dios, ahí vamos a conocer qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Y ahí vamos a conocer algo que se llama la voluntad de Dios hacia todos nosotros, que es lo más importante. Y eso, que es lo más importante para el hombre, que yo creo que hoy en día, hermano, creo que podemos ver todo lo que está pasando. Y yo me baso aquí en México. Sí, Tantas situaciones de ideologías, de pensamientos, porque la gente no tiene ahora sí que de decir un propósito en su vida y nomás anda hallando qué hacer, ¿sí? Qué inventar, porque no está a gusto consigo mismo, porque no ha encontrado el propósito por el que vino a esta tierra. Y debemos de entender que todos los hombres y mujeres tienen un propósito que Dios tiene en su vida, pero para saberlo hay que conocer la palabra de Dios y por ende un líder de vanguardia, un hombre de vanguardia, tiene que llevar a estas almas, a estas ovejas, al conocimiento de la misma. Entonces creo que ahí es un trabajo arduo de los líderes, pero también de los mismos, pues, ¿cómo les podemos decir? Hermanos, discípulos, ¿sí? Que son los que tienen que también poner de su parte para ir conociendo más de la palabra de Dios, para poder crecer en su parte espiritual. muy bien, muy bien. Como ve, querido hermano y querido amigo, la Biblia es fundamental. La Biblia es allí ese mapa, podemos ilustrarlo también de esta manera, este mapa que necesitamos.
Usted seguramente ha escuchado mucha gente que, que dice, no sé ahora qué hacer, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi hija. Hay esposos que dicen, ya no sé qué hacer con mi esposa. Hay esposas que dicen, ya no sé qué hacer con mi esposo, ¿verdad? Como si hubiera un lugar donde dijéramos, el esposo que ya no le sirva, échamelo para acá, póngalo aquí, confínelo en este lado. Si su hijo ya no le sirve, póngalo acá a este lado. No, no existe tal cosa, pero existe la palabra de Dios. La palabra de Dios sí nos dice cómo tratar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar al esposo, a la esposa, a la esposa, al esposo, los hijos y los padres, los vecinos. La palabra de Dios es completa, es viva y es eficaz. Así lo dice la misma palabra de Dios. ¿Sí? Puesto que viene de parte de Dios, va a iluminar nuestro camino, como dice Salmo 119, ¿verdad? Verso 105, lámpara es a mis Mis pies pies tu palabra hablan. y lumbrera a mi camino. Hay jóvenes Amén. que de pronto dicen, es que ya no sé qué hacer, he cometido tantas barbaridades en la vida, no sé, quisiera dar un control Z, ese comando en las computadoras que regresa, ¿verdad? Cuando usted va escribiendo algo o se equivoca, pone control Z o command Z y se regresa todo. Así muchos jóvenes quieren darle un control Z, resetear su vida en términos computacionales, ¿verdad? Pero no es posible. Humanamente no es posible, pero hay uno que sí, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Allí en la palabra de Dios aprendemos que sí hay oportunidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hermano Edgar, ¿verdad? Así dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gloria a Dios. Amén. Ahí tenemos la salida a muchos jóvenes que están preguntando qué puedo hacer. Y muchos lamentablemente toman decisiones que no son agradables a Dios, ¿verdad? Y se van hundiendo cada vez más en situaciones difíciles. Joven que estás escuchando en este momento, que estás observando esta transmisión, dale una oportunidad a Dios. Ve a Amén. la palabra de Dios. Encontrarás ahí el consejo para tu vida. Permite que Dios intervenga en tu corazón, en tu vida. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Y un buen líder lo enseña. Un buen líder enseña la palabra de Dios, pero volvemos a lo que comentábamos hace rato. No podemos enseñar lo que Lo que no. no hemos leído, por lo menos. Y también vivido, porque la palabra de Dios se vive, ¿verdad? Se vive. Y bueno, aquí hay un texto también impresionante que está en Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano Edgar, esta es la condición del hombre, de la mujer, del joven, que hace como que ora, hace como que platica con Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando disimula, ¿verdad? Finge orar. Muchos fingen orar, nomás agachan su cabecita y abren un ojo para ver si a los demás ya terminaron de orar. Pues no, ¿cuándo va a platicar esa persona con Dios? Nunca. Obviamente, Dios está siempre atento, porque así dice la palabra de Dios. Está atento a la oración. Él escucha la oración y siempre hemos dicho, Dios también responde a la oración. Amén. En la oración se ejerce también lo que decíamos hace rato, hermano Edgar, que el líder debe de tener fe. Debe de tener fe para leer la palabra de Dios y debe de tener fe para creer lo que está en la palabra de Dios. Y también debe de tener fe que cuando entabla una oración con Dios, nosotros cerramos los ojos, ¿verdad, hermano Edgar? No por, como decía el hermano, por misticismo. No, no es por misticismo. A ver, no lo cerramos porque algo va a suceder. Lo cerramos simplemente, ¿verdad, hermano Edgar? Para no distraernos. Pero esa palabra a Correcto. veces la ocupamos, es verdad, a veces la ocupamos y pensamos que si cierro los ojos va a ocurrir algo. No, es la fe. Yo puedo orar Amén. con los ojos abiertos, sí, pero pues ya sabe, de pronto algo pasa y nos distraemos fácilmente. Para orar, ¿qué nos recomendarías, hermano Edgar, para orar de una manera tranquila, serena? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a la oración? Pues hay algo que dice en la palabra del Señor sobre la oración, Sí, que cuando uno ore, no sea como los que están, muchos quieren mostrarse y escucharse y que los vean todos, sino entra a tu cuarto, ¿sí? Y cierra la puerta. Y allí en lo íntimo, platica con el Señor. A veces muchos piensan que el orar son muchas cosas y es algo muy elevado, es simplemente una oración para que entendamos todos, es
platicar con Dios. Decirle, Señor, mira, tengo esto, tengo este problema, me está pasando esto, caí en esto, pero no quiero, dime cómo salgo de esto es platicar con Él, expresarle todo lo que tenemos y el Señor ahí está atento. Pues, yo siempre he dicho, ¿cómo es la misericordia de Dios? Podemos decir, para poder platicar con algún pastor o platicar con algún la persona de la política, algún ahora sí que de los que son delegados aquí de las diferentes alcaldías o con el presidente hay que sacar una cita y a ver si nos las dan, ¿no? Sí, Pero simplemente para poder hablar con el creador de los cielos y de la tierra, con el Shaddai, como si de toda la creación, es simplemente platicar así, sin necesidad de sacar citas ni nada, y poderle expresarle todo lo que tenemos dentro. Él estuvo en esta tierra, él sabe lo que sentimos, lo que pasamos, porque él también lo vivió en su parte humana y él está para entendernos. A veces el hombre se ha pensado que Dios no tiene el tiempo para podernos escuchar. Son tantos en esta tierra que a mí cuando me va a escuchar, ahí viene la fe de que saber que Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él está ahí. Y Él está ahí al lado de nosotros y nos está escuchando, así como al lado de nosotros está cuando también estamos haciendo algo incorrecto, cuando estamos pecando. Entonces, el Señor está en todo momento y Él lo que más quiere es que nosotros le pidamos, platiquemos con Él y entonces vamos a poder ver que si se junta lo que leemos con la palabra de Dios y se junta la fe de la oración, entonces eso forma y después sale algo que le llamamos milagro, bendiciones de parte del Creador para todas sus criaturas. gracias a Dios. Es importante comentar eh, que la oración debe de ser permanente, ¿verdad? Amén. Continua. La oración a veces lo describimos como un músculo, el músculo de la oración. Así como la fe viene por el oír por la palabra de Dios. También la oración se va fomentando. Y a veces hay gente que quiere llegar a orar 3 horas, 4 horas. No, empiece a orar poquito. Si usted no tiene ese hábito de la oración, empiece unos minutos, pero propóngase hacerlo diariamente. Platicar con Dios, como lo ha dicho el hermano Edgar, ¿verdad? Platicarle al Señor sus inquietudes, platicarle al Señor, pedirle al Señor que antes de leer la palabra, que Él le dé dirección a través de su palabra. Cuando usted abra la Biblia, Dios va a abrir ahí, hermano, su entendimiento, su corazón, para que usted conozca lo que Dios quiere. Hemos recomendado muchas veces que si alguien comienza a leer la palabra de Dios, pueda empezar con el Evangelio según San Juan. También recomendamos que si usted, por ejemplo, tiene alguna situación ahí eh, que quiera usted empezar a limar con alguien, por ejemplo, puede usted leer el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios nos enseña a tratar con la gente. Esto también es necesario que lo enseñe un líder, cómo tratar con los demás, nuestras relaciones sociales. Esto es muy importante en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y si usted lee el libro de los proverbios nos enseñan a trabajar, a tratar con nuestros semejantes, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el libro de los Salmos, por eso recomendamos, aparte de los evangelios, también pueda leer un proverbio diariamente y un salmo. Los salmos nos van a mostrar grandes cosas. Los salmos son un tesoro maravilloso. Es un libro que encanta a todos los que, perdonen la expresión, gusta, maravilla, eso es lo que quiero decir, a todos los que los leen. Y allí el Señor va a mostrar quién es Él, cómo es que Dios trabaja con su pueblo y con aquellos que claman a su bendito nombre. Es profundo hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de la oración. Esto nos llevaría, creo que, más del tiempo que tenemos estipulado, pero es importante, hermano Eder, que pasemos al último de nuestros puntos, que es muy importante, y es hablar del servicio. ¿Qué nos puedes comentar Amén. acerca de esto, que es muy, muy importante? Claro que sí, hermano. Creo que todo lo que hemos visto como líderes, y no solamente en este estudio, sino lo que hemos visto en los pasados estudios, creo que una de las cosas muy importantes que debe de tener todo cristiano
Es antes de querer mandar, ser visto, ser reconocido, tiene que aprender a servir. Nosotros veíamos desde un principio era ser ejemplo. Bueno, pues el primer ejemplo que nosotros tenemos no ha sido el pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia o de tal, no, no, no. Es el pastor de pastores, el Señor Jesús. Fue el primero que vino y nos puso el ejemplo de cómo servir a cada uno de sus discípulos y a cada uno de nosotros. Porque él siendo Dios, siendo rey, él no vino a que le sirvieran, sino él vino a servir. Simplemente vino a darnos esa vida eterna, vino a morir, ¿sí? Pero vino a enseñarles a todos esa parte del servicio. Y creo que a todos nosotros, no solamente a sus discípulos en su momento, sino a todos nosotros nos ha enseñado esa parte que es servir. Antes muchos, yo he visto en trabajos o en diferentes ámbitos en el deporte donde yo me desenvuelvo, que muchos quieren gritar, hacer y que todos le hagan caso y le obedezcan, pero siempre hay un dicho que también, como decía usted, hermano, ¿no? Que antes de poder uno querer mandar hay que aprender a obedecer. Y creo que un líder, ante todo, primero tiene que obedecer a quién, a Dios, humillarse ante Él, ¿sí? Independientemente de que uno pueda estar al frente de un grupo, pueda estar al frente de alguna, pues no sé, de algún ministerio, al que debemos de humillarnos siempre es a Dios, para que Él respalde nuestro trabajo, para que todo lo que se haga sea bendecido por Dios y todo lo que hagamos sea dirigido por Él. ¿Por qué? Porque también el hombre tiene y corre el riesgo de que si actúa bajo su propia prudencia, vamos a cometer diferentes errores, desde poder lastimar a alguna persona o en su defecto poder hacer algo que no sea correcto y eso puede traer una consecuencia que no sea pues lo que uno espera, ¿no? Por eso uno debe de primero humillarse ante el Señor, aprender a Él todo lo que Él vino a hacer para que nosotros podamos llevar a cabo el trabajo que nos ha encomendado, ¿no? Creo que el servir no es solamente a Dios, sino servirle a la grey, porque estamos nosotros para cuidar a la grey de Dios, a la iglesia, y asimismo, pues bueno, obviamente un pastor a veces no puede estar todas las horas con cada uno de los hermanos, o las ministras, o los instructores, pero si se les enseña bien a los que son cabezas de familia, a los hijos, los instructores infantiles, y así sucesivamente en cada uno de los grupos, a servir y todo esto vamos a generar que sea una casa llena de bendición, porque se ha acostumbrado, y más en este México, que la mujer hace todos los deberes de la casa. No, también deben de participar los hijos, el esposo, porque todo debe de ser una unidad y servir y poder estar bien agradando a Dios y pudiendo también agradar a nuestras familias. Eso también en un trabajo. Yo siempre he tratado, los lugares donde Dios me ha puesto, he tratado de poder ayudar a mis compañeros, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque es importante, no es solamente el conocimiento o lo que me ha dado Dios es para mí, sino es para compartir y para que otros aprendan y crezcan y no estar pensando, ay, me va a rebasar y va a ser mejor que yo. Pues qué bueno que sean 1000 veces mejor que tú. ¿Por qué? Porque se necesita muchos líderes llenos de Dios, pero sobre todo que aprendan a servir. Y si uno se pone como ejemplo para ser servidor de Cristo y aprender a servir a los demás, entonces creo que podemos decir que estamos teniendo, pues ahora sí que un buen proceso, tanto de aprendizaje para nosotros, porque nunca terminamos de aprender, ¿sí? Y también estamos siendo un buen ejemplo a otros. En esta parte, hermano, usted, por misericordia, y ahora sí que lleva más tiempo en el pastorado. ¿Usted cómo enseña esta parte? ¿Cómo la lleva a cabo para que los demás se puedan contagiar de todo esto, hermano? Pues bueno, pues el tema es también difícil y a veces, como también dice la palabra de Dios, es pan al que
come semilla al que siembra. Es decir, cuando nosotros aquí, el hermano Edgar y un servidor, estamos hablando de todo esto, pues la palabra también el primero es para nosotros, ¿verdad? Para Amén. nosotros, efectivamente. Y venía a mi memoria, ahorita que el hermano está haciendo esta pregunta, a unos hermanos que yo conocí cuando yo era niño. No voy a hablar más bien de mí, sino de otros hermanos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo ellos me motivaron a mí para el servicio, por ejemplo? Estos hermanos sirven en esferas, digámoslo así, de liderazgo muy fuertes en nuestra iglesia cristiana interdenominacional, pero yo los conocí en mi iglesia natal, acá en este pueblo hermoso de Tulpetlac. Bueno, para mí es bello, ¿verdad? A pesar de todo. Está en Ecatepec, ya nada más le digo Ecatepec y bueno, ¿para qué le cuento? Pero ahí en esa iglesia, yo los veía a ellos, efectivamente, cuando había reuniones, ellos eran los que servían. Tomaban los platos, el agua, iban mesa por mesa sirviendo. Había una situación de llevar a alguien, ellos lo hacían, ellos lo llevaban, ellos trapeaban, barrían y nos inspiraban con el ejemplo a servir también. Entonces, de pronto, un día me acuerdo, echamos el colado, ¿verdad? De allá del templo de Tulperlac, uno de los varios colados que se hicieron en la azotea, en el templo. Y nos tocó eso. Nos tocó, nos tocó también apalear ahí, o sea, bueno, no apalear, ¿cómo se dice? Palear, ¿verdad? No, apalear es otra cosa, ¿eh? Ajá, ese es de pegar. Apalear es otra cosa. Pero sí, palear el asunto del cemento, la mezcla, ¿verdad? La grava. Y hermanos, qué pesado era eso, ¿verdad? Qué pesado era eso. En aquel tiempo, Dios me permitía estar como presidente de intermedios en esa iglesia. Y pues la forma, hermano Edgar, de decirles vamos a servir era sin decírselos, más bien haciéndolo nosotros. Y ay, Amén. qué difícil, terminaba el hombro todo hecho trizas, pero ahí con la bendición de Dios de haber participado. Bueno, creo que esto lo hizo el maestro, ¿verdad? Él enseñó a servir. Aquí está en la palabra, ¿verdad? Mateo 20, 26 al 28, más entre vosotros no será así. Porque él hablaba de que los gobernantes, los hombres de este mundo, ¿verdad? Toman posición y autoridad sobre otros, pero dice el Señor a sus discípulos, mas entre ustedes, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así está, como el Hijo del Hombre. Ahí está el ejemplo, como el Hijo del Hombre. Cuando leemos en la Biblia el Hijo del Hombre se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parafrasear como Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Increíble, ¿no, hermano? De verdad. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del universo entero, dejó su trono de gloria para venir a servirnos a nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Dice, para dar su vida, este es el mayor servicio, dar su vida en rescate Fíjate por bien, mucho. muchos. Seguramente, hermano Edgar, aquí hay amigos que nos están observando, personas que a lo mejor digan, pues yo no soy de la Grey, como dice el hermano Edgar, pero la Grey es la iglesia, los que ya creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como ha precisado nuestro hermano. A lo mejor usted dice, yo no soy de ese grupo, pero usted puede ser hoy de ese grupo también, ¿verdad? Amén. Y usted también quiere dejar que el gran servidor, así se llama también el Señor aquí, Él vino a servir. Bueno, Él puede vivir en su corazón. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Aquí en Tesalonicenses, ¿qué nos dice hermano Edgar? Esta carta. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Creo que una de las cosas, hermano, en esta parte que nos habla de este Tesalonicense, creo que todo cristiano, líder, debe de tener una parte independientemente de servir, de tener amor por las almas, de amor por, no, ahora sí que no solamente amor por los que no conocen del Evangelio, sino amor por los que están adentro de cada uno de los templos, de las iglesias, las que conforman el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque hay a veces que nosotros nos queremos basar a veces de los que están afuera y quererlos rescatar, ayudar y esto, pero a veces no nos damos cuenta que el más grande hospital es la casa de Dios, donde hay corazones rotos, donde están pasando situaciones muy complicadas y a veces no nos damos cuenta, no ponemos atención y ahí están esos focos, esas situaciones donde están pasando situaciones muy específicas, puede ser con cada uno de algunos hermanos, y por no poner atención, esos hermanos se pueden perder, se pueden ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvimos la delicadeza, el tacto de poder acercarnos y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Hay a veces que hay hermanos con que les diga uno, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ellos para eso ya están ellos tranquilos porque, se acordó de mí, ¿no? Entonces creo que debemos tener ese amor, no solamente por las personas que todavía no conocen el Evangelio, sino también por los que están dentro ya de la misma iglesia, porque debemos de aprender a sentir lo que ellos sienten, sufrir lo que ellos están sufriendo y también pues ayudarles para que ellos puedan también disfrutar siempre del gozo y vivir en el gozo del Señor. Creo que una parte de ser un líder de vanguardia es eso, llevarlos, ¿sí? Si a lo mejor de la situación triste, llevarlos a esa parte, al gozo de estar en los brazos del Señor y sabiendo que puede haber problemas, pero sabemos que todo está en sus manos. Pero debemos de saber y tener ese tacto de poder ser sensibles a los que están adentro, a la misma iglesia y también obviamente ser sensibles por las almas que están allá afuera, por los que se están perdiendo y bueno, llevarles el evangelio. Y yo creo que si la iglesia está bien, está fortalecida, entonces yo creo que no habría solamente un evangelista, ¿verdad? Sino creo que si una iglesia tiene una membresía que estamos hablando de 150, imagínense 150 evangelistas, porque el Señor manda a todos ir y predicar el evangelio a toda criatura, entonces creo que ahí es ese trabajo de los líderes de poder encaminarlos primero a fortalecer sus corazones, fortalecer sus almas, fortalecer sus hogares, para que puedan ir entonces sí, ahora sí, a la batalla salir a ganar esas almas para Cristo, ¿no, hermano? Es correcto. Entonces podríamos prácticamente para terminar este punto número 4, cerca del servicio, podríamos decir que eh, el, el servicio es amor en acción, ¿verdad? Es amor, Amén. amor en acción. Me parece que podríamos entrar a esta última parte de nuestro tema, que es la conclusión. Es la parte que, bueno, ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque es cuando ya vamos a terminar y ya nos vamos a ir. Algunos sí, ¿verdad? Dicen, ya, qué bueno que ya va a acabar, pero bueno, la verdad es que debemos comprender esto. Estos 4 puntos que acabamos de tratar en esta hora, de que un líder debe de tener estas características. Primero, ser un buen ejemplo, pero ¿cómo yo tendría que decir aquí un cuestionamiento? ¿Cómo voy a ser un buen ejemplo? Pues teniendo fe. ¿Y cómo voy a tener fe? Pues leyendo la palabra. Y leo la palabra en oración. Vea usted Amén. cómo se junta todo. Entonces, esto nos va a llevar, la palabra, la oración, nos va a llevar a tener un liderazgo que tenga visión, que tenga fe en el Señor, que tenga fe en sus promesas. Entonces su familia va a cambiar, querido hermano, querido amigo. Esas familias que están decidiendo separarse, fíjese bien, usted no está aquí por casualidad, Dios está permitiendo que escuche esta palabra. Muchos quieren resolver sus problemas separándose, divorciándose, terminando vidas, terminando esa relación de familia, olvidando que Dios los llamó a un liderazgo de ser padres, pero también ser hijos, ser hermanos, ser estudiantes, trabajadores, ¿sí? Ser ciudadanos de este maravilloso país. Hablábamos, hermano Edgar, hace unos días con un grupo de hermanos evangelistas también, y una hermana nuestra decía en su experiencia, ahora que fue a una campaña a Centroamérica, decía que ella veía cómo pasaban trailers y trailers de víveres hacia estos países muy necesitados de alimento, lo más básico, lo más elemental.
Y esto a mí me traía, y en el corazón de los que estábamos ahí escuchando esta experiencia, traía esto a nuestra mente. México es un país bendecido por Dios. Amén. Ciertamente hay muchas situaciones, pero ¿qué pasaría si los mexicanos, si las hombres y mujeres que conforman este país, si los jóvenes le pudiéramos dar, hermano Edgar, ¿verdad? Al Señor esa oportunidad diariamente a través de orar unos minutos, ¿verdad? No estamos diciendo métete 5 horas. Dios te puede llevar a eso, claro, pero unos minutos concentrados en Dios, pidiéndole dirección en su palabra. Mira, tú vas a obtener esa dirección en la palabra de Dios. Vas a cambiar tu visión de ciudadano, de hijo, de padre, de esposo. Dios va a cambiar tu visión. También, entonces, empezarás a tener fe, crecerá tu fe, la confianza en las promesas que Dios tiene en su palabra, ¿sí? Y serás un líder ejemplar, que estará sirviendo a los demás en amor. El amor es algo maravilloso, ¿verdad? Que nos mantiene a pesar de diferencias, a pesar de, porque nadie, ninguno, usted puede ver a mi hermano Edgar, un servidor, somos distintos, aunque pues él le va a un equipo, yo a otro, ¿verdad? Nadie es perfecto, ¿verdad? Luego hablamos de eso, pero hermanos Soy amados, salvo, hermano. hermanos amados, ¿verdad? Eh, lo que nos une es el amor en Cristo Jesús. Amén, gloria a Podemos Dios. tener muchas diferencias. Piense usted en esto, hermano o hermana que escucha esta palabra. Puede usted tener muchas diferencias con alguien, con su familia, hay familias, hermano Edgar, que no se hablan por años, ¿no? ¿Por qué ignoramos esto? Ese es un mal liderazgo también. ¿Por qué? Porque los que vienen atrás de nosotros observan eso y ellos también van a ser así. Y será una generación dividida por siempre. Yo he dicho a las personas que a veces dicen, yo ya me voy a divorciar. Le he dicho, hay que orarlo a Dios, hay que llevarlo a Cristo porque sus hijos van a ser también una generación divorciada, sus nietos, sus bisnietos. Y ahí será una generación dividida. El líder, el líder en amor sirve a los demás, pero tiene como soporte espiritual la palabra y la oración. El Señor Amén. va a bendecirlo siempre. Dice aquí como conclusión, usted me ayuda a leer ahí en su casa donde usted se encuentra, dice cualquier otra motivación que no sea el amor, esto es importante. Piensa en cualquier líder de la historia. Voy a mencionar uno, Hitler, eh, muy conocido, ¿verdad? Un líder muy conocido. Piense, ahora mi hermano Edgar puede decirnos el nombre de algún deportista líder. Pelé, ¿no, hermano Edgar? Pelé, Oye, pues digamos, Pelé, Maradona, ¿verdad? Maradona, pero Pensemos digamos, un mexicano, hermano, un mexicano, a ver, un mexicano, Rafa Márquez, Rafa Márquez, ahí que está la uno. gente más lo conoce. Es un líder, ¿No? ¿verdad? Es un líder de nuestro tiempo, digamos. Eh, Piense usted en esto, a ver, ¿cuál fue la motivación de cada uno de ellos? Ahora piense en el líder supremo, Cristo Jesús el Salvador. Cualquier otra motivación, a lo mejor de Rafa Márquez, ganar un mundial o un partido, etcétera. De aquel hombre, Hitler, qué liderazgo tan terrible estuvo él protagonizando, ¿no le parece? Y las consecuencias, más de 6 millones de judíos y otros más muertos en esas masacres. Qué terrible, ¿verdad? Pero ahí está. Si el amor no es el motivo principal de un liderazgo, ¿verdad? Este liderazgo se puede convertir en algo peligroso para los demás. Piense en esto. Yo como papá estoy actuando con amor para con mis hijos, para con mi esposa, o me estoy convirtiendo en otra cosa. Estoy yendo a la casa de Dios, liderando mi familia para que mis hijos vean el ejemplo. Lo estoy haciendo por amor al Señor, como decía mi hermano Edgar, y él dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si usted aprende ese principio, usted va a amar también a su familia, ¿sí? No dejará de amar. Porque es fácil usar y manipular a la gente, dice aquí este escrito. De hecho, así comienzan las sectas. De esto podríamos hablar mucho también, ¿verdad? Pero solamente le diremos esto. Hay gente que se ha aprovechado de, de, de las personas que no tienen el conocimiento real de Dios. No les enseñan la palabra, les enseñan sus propias enseñanzas. Entonces ahí ya no es el amor el que está motivando, ¿verdad? Que sea el amor, ¿verdad, hermano Edgar? Sea el amor el Amén. que sea el motor poderoso en nuestras vidas.
Muy bien, pues hay mucho más que decir, pero hermano, ¿quieres añadir algo más a este punto para concluir? Pues no, hermano, creo que lo más importante fue lo que tocó al final, ¿no? Que unió todos estos 4 puntos con algo muy básico, que es el amor. El amor que debemos de tener como cristianos a nuestros hermanos. Bien lo acaba de decir ahorita, hermano. El primer mandamiento fue el que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero si nosotros sabemos esto, vamos a poder pasar al segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? No solamente tu familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, por así que tu familia en general, sino todos los que están a tu alrededor es tu prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor murió por todos y Él murió por ese amor. Y ese amor debemos de tener para con todos, hermano. La verdad, eso es algo muy hermoso y luego creo que para entender a veces esos pasajes, a lo mejor muchos los tomamos a la ligera, pero si nos ponemos y los estudiamos, vemos que lo más importante que el Señor siempre habló fue arrepentimiento, pero con amor. Amén. Pues vamos a terminar con esta lectura que le vamos a dejar de tarea, si usted me permite, así, ¿verdad, hermano? Ver que los hermanos puedan poder analizar este texto. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mucho. Bueno, pues este texto, bueno, no pensemos que es como a modo, ¿verdad? Los hermanos como son pastores, pues ya lo pusieron, ¿verdad? Para que los estemos sujetos a ellos. Nosotros estamos sujetos a nuestro pastor y nosotros estamos sujetos también al pastor de los pastores, que es Amén. nuestro Señor Jesucristo. Toda la Gloria a iglesia Dios. debe de estar sujeta al pastor de los pastores, que es Cristo, nuestro Salvador. Pero esta sujeción viene fruto de todo esto, de tener comunión con Dios en la oración, en la palabra, el ejercicio de la fe, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado el día de hoy. Así que, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que sigue estas transmisiones, Dios lo ha llamado a usted a ser un líder, a estar al frente. Yo sé que la palabra líder es algo muy grande, es un término muy grande y muchos no están de acuerdo que lo atribuyan a los seres humanos. Esa palabra líder solamente se la atribuyen al Señor. Sin embargo, el Señor de alguna manera nos permite estar al frente como responsables. Los padres somos responsables, no otra situación, sino los padres somos responsables de nuestros hijos. ¿Sí? Usted está al frente de una empresa, usted es el responsable, Dios lo puso allí. Si usted está sujeto a Dios, Dios lo va a bendecir. Ese liderazgo va a ser bendecido por Dios. Trate de buscar. Si alguna de estas características, como yo he hecho un análisis el día de hoy en mi vida, digo, Señor, creo que aquí tengo tache, creo que aquí me falta esto, creo que, porque les digo, esta palabra es primero para los que estamos hablando. Amén. ¿Sí? Entonces, si en algo hemos fallado a Dios, ahorita en una oración que vamos a hacer con nuestro hermano Edgar, vamos a pedir al Señor, Señor, por favor, completa en mí tu obra. ¿Le parece bien si oramos de esta manera? Completa en mí esta obra, Señor. Si usted es la primera vez que está escuchando la palabra de Dios y quiere ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, usted hoy puede entregar su vida a Jesucristo y empezar a ser un buen líder de su familia, un buen líder que pueda en medio del caos salir adelante guiado por el Espíritu de Dios. ¿No le gustaría? Solamente guiado por Dios, querido amigo. Para esto usted tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios, querida amiga. Si usted quiere ser una hija de Dios, usted, amigo, quiere ser un hijo de Dios, solamente reconozca que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo vino a este mundo y dejó todo por usted, solo por usted, para pagar por los pecados suyos y por los míos y de toda la humanidad. Si usted reconoce que ha pecado, Cristo le puede limpiar de sus pecados hoy. Si usted le confiesa a Dios sus pecados, mire, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Porque el pecado, hermano Edgar, es lo único que nos separa de Dios. Pero mire, Jesucristo viene a quitar el pecado con su sangre preciosa. Pero usted Amén. tiene que reconocer que ha fallado. Usted tiene que reconocer, vamos a decirlo así, que ha sido un mal líder. Que como todos, hemos sido malos líderes en alguna vez en nuestra vida.
Pero si le pedimos perdón a Dios, mire, Cristo nos limpia con su sangre y nos hace aptos para que Él, el Dios poderoso, viva en nuestra vida. ¿Quiere usted eso? Y a partir de ahí, mire, usted va a tener un liderazgo, vamos a decirlo así, de éxito, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios ahora vive en su corazón. Entonces, ¿qué te parece, hermano Edgar, si hacemos dos oraciones? Una muy sencilla, donde los amigos podamos hoy creer en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y la segunda, para que aquellos que nos hace falta algún rasgo de liderazgo agradable a Dios, que Dios lo complete en nuestra vida. Por favor, Amén, hermano. hermano. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Y esta primera oración que nos acaba de mencionar nuestro hermano Hugo, siervo del Señor, es para reconocer nuestra condición ante Dios, nuestros pecados. Bendito Dios Todopoderoso, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú llevas la dirección de este estudio, Señor, y tú has puesto en cada corazón, Señor, de que te busquemos y nos arrepintamos si te hemos fallado, hemos hecho algo malo delante de ti, Señor. Cada uno de los que nos están viendo, nos están escuchando, Señor, te pedimos que tú toques corazones, que tú redargullas, Señor, pero que también en el momento que te estén pidiendo perdón, sabemos que muchos corazones, Señor, se estarán arrepintiendo, bendito Padre, que tú les des esa paz, tranquilo, estar tranquilos en sus vidas y sabiendo por fe que tú has perdonado cada pecado, Señor, que los has perdonado y que tú los has aceptado para ser hijos tuyos, bendito Dios Todopoderoso, porque tú viniste a eso, Señor, a salvar lo que se había perdido y todos nosotros en su momento estábamos perdidos, pero por misericordia y por amor, bendito Dios Todopoderoso, tú nos has rescatado, bendito Padre, de todo el mal, de todo el pecado, de la inmundicia donde estábamos nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tú estés con cada uno de todos nosotros, Padre Celestial, y también de algún hermano, hermana, que si en algún momento se sintió que le te ha fallado, bendito Padre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tengas ese amor nuevamente con nosotros, que tú nos voltees a ver con esos ojos de amor y que nos perdones por todo lo que te hemos fallado, por las cosas que no hemos hecho bien, que tú nos guíes, bendito Padre. Tú como el líder que eres ante todos nosotros, tú eres ese ejemplo para nosotros, guíanos, enséñanos de lo que debemos de hacer, qué es lo que te gusta de nosotros, lo que no te gusta, síguenos transformando, Señor. Sabemos, Señor, que esta obra en nosotros no va a terminar hasta el día que tú vengas, Padre, pero guíanos de la mejor forma, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como tú, Padre. Enséñanos qué es lo que tú quieres para que podamos llevarlo también a cabo con cada una de la iglesia, Padre, porque sabemos que estamos aquí, Señor, no por lo que sabemos o por lo que somos, Señor, sino estamos aquí por tu misericordia, Señor, porque tú quisiste poner tus ojos en cada uno de nosotros, de los que están al frente de grupos, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás con ellos. Te pedimos que tú fortalezcas sus vidas, que tú estés con ellos, que tú los guíes en todo momento, porque sabemos que sin tu guianza no somos nada, bendito Padre. Por eso te pedimos, te rogamos y te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Nunca apartes tu Santo Espíritu de nosotros, que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos guíes, Señor, porque tú dijiste que te tenías que ir, pero que dejabas al Consolador para estar con nosotros, a tu Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos todo lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, cómo debemos de ser, bendito Padre, para poder entregarte buenas cuentas en el día, Señor, que tú no las pidas, bendito Padre. Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los pastores, ministras de la iglesia, Señor, y de todas las iglesias del movimiento y de todas las iglesias evangélicas, Señor, que tú tengas misericordia de todos ellos, Padre, porque sabemos, Señor, que se tiene a cargo lo más preciado para ti, Señor, que es tu iglesia, por la que tú moriste, por la que tú diste tu sangre, bendito Padre. Por eso te pedimos que tú des sabiduría, que tú enseñes el camino que debemos de seguir, bendito Padre. Te rogamos y te suplicamos que tú, Señor, estés siempre con nosotros, que tu presencia siempre esté con nosotros y que a todo lugar que vayamos, tú vayas con nosotros, Señor, siempre al frente, para que tu gloria y tu honra siempre sea manifestada para dártela a ti, Señor, porque somos para ti y para ti vivimos, bendito Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues nos resta solamente leer el Salmo 23 y
Pues otra vez, ¿verdad? Vamos a la Biblia, este salmo hermoso. Usted tiene ahí su Biblia, ábrala. Voy a pedir a mi hermano de que lea este salmo. Yo les despido con la bendición apostólica y esperando, hermanos, ¿verdad? Amigos, sobre todo usted también se ha conectado a esta reunión por primera ocasión. Esperamos que Dios haya hablado a su corazón. Estamos pidiendo a Dios que Dios bendiga su hogar, su casa. Nosotros no le conocemos, pero mire, Dios sí lo conoce y le ama profundamente. Así que con nuestro hermano leemos este salmo y les despedimos con todo gusto. Amén, hermano. Pues vamos a leer nuestro Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Y dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Hermano, Vamos a levantar nuestra manita derecha. Gracias, hermano. Vamos a levantar nuestra manita derecha, hermanos, y recibamos esta bendición de parte del Señor. Queridos hermanos, querida iglesia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con usted y los suyos. Decimos amén, amén. Pues nos despedimos y les invitamos, hermano Eder, que el próximo domingo se vuelvan a conectar a las 5 de la tarde. Hay más enseñanzas de parte del Señor en cuanto al liderazgo que debemos vivir. Dios les bendiga. amén. La Dios paz de los Dios. bendiga, la paz de Dios. La paz de Dios.